Nuestra invitada de hoy a Sin Café como Excusa está licenciada en periodismo por esta casa y ejerce su labor periodística en la revista Godot y en la Lupa Cultural en M21. También se licenció en dirección escénica por la RESAD. Cree en la experiencia del espectáculo y ha quedado más que demostrado en las dos obras que tiene actualmente en la cartelera madrileña, Cama en los Teatros Luchana y Mauthausen en Nave 73. Ella asegura haber aprendido a aprender. Bienvenida de León y Cuenta Nueva, Pilar G. Almansa, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Encantada de estar con vosotros. Muchísimas gracias, lo primero por haber aceptado la entrevista y estar hoy aquí con nosotros. Y bueno, ya que estamos en esta facultad, estudiaste aquí, ¿cuál crees que debería ser y cuál es realmente la función del periodismo cultural? Bueno, muy buena primera pregunta. Pues creo que la función del periodismo cultural es doble. Por un lado, debería de tener la capacidad de informar y de acercar al público en general a lo que se hace a nivel cultural en donde sea, en una sociedad, en una ciudad. Y por otro lado, también creo que tendría que dedicarse a informar no solamente de lo que se hace de cara al público, sino de cómo funciona la parte de atrás de la cultura, que creo que es algo que se tiende a esconder desde la propia cultura por la propia filosofía del espectáculo debe continuar, entonces toda la parte de atrás queda oculta y creo que eso debe empezar a salir a la luz y que se conozcan cuáles son los procesos culturales, tanto por parte de creadores y de manera interdisciplinar como con la propia ciudadanía. Uh-huh. ¿Y crees que un espectador, un lector, se debe fiar de los críticos o no? Bueno, es que al final, y si estudias periodismo bien lo sabrás, al final todos tendemos a intentar que nos validen nuestra propia opinión. Entonces, los críticos es algo muy amplio. Creo que es interesante seguir a los críticos y al final, de entre los críticos, uno va sabiendo cuál es el que coincide con él en gustos, cuál es el que no. Me parece más interesante eso que hablar de los críticos en general. También es cierto que la posición de la crítica es una posición muy complicada, porque es la posición del que evalúa. Y muchos críticos, en el caso de teatro, que conozco muchos, están también muy comprometidos con el propio hecho cultural y están en una posición muy, muy difícil a veces. Porque, claro, siempre hablar del qué hace es más sencillo que hacer. Y yo creo que muchos de los críticos de teatro que tenemos ahora mismo en Madrid, por lo menos, están muy comprometidos con el hecho cultural e intentan también ponerse y empatizar con la posición del que hace. La verdad que siempre se dice que la cultura es esa parte del periódico que nadie lee, es como una sección fantasma. Al final parece que todo se acaba limitando a una copia de una nota de prensa y dando gracias. Es que ahora también esto con los medios digitales yo creo que ha cambiado mucho, no solamente para la sección de cultura, sino para todas las secciones. Yo creo que hemos diversificado se ha diversificado la oferta y la demanda, la atención está concentrada en lo que verdaderamente te interesa. Entonces creo que la cultura la leen aquellos que están interesados en cultura. Y eso sí que me parece un problema. Lo de la copia de la nota de prensa puede llegar a ser tristemente cierto en muchas ocasiones, no te lo voy a negar. Sería ridículo, lo sabemos todos. Pero creo que la gente a la que le interesa la cultura lo lee. Otra cosa es esa función del periodismo de toda la vida, ¿no? De hacer que lo que comentaba antes, ¿no? De puente entre lo que determinado núcleo de información y el público general, esa diversificación de los canales de información creo que ha hecho que se pierda un poco y posiblemente sea uno de los problemas actuales de la cultura, que es un circuito muy cerrado, al igual que el resto de las disciplinas en realidad. Ahora, durante estos minutos has estado comentando que no se habla excesivamente de lo que hay detrás, de lo que pasa entre cajas. ¿Qué es y cómo se puede llevar a cabo una buena gestión cultural? Porque a mí me parece un trabajo de malabares. Eso, ¿cuánto dura el programa? Para hablar de eso. Claro, ¿cómo llevar a cabo una buena gestión cultural? Es complicadísimo.
O sea, tú ten en cuenta que la cultura, el gran problema de la cultura es el margen de beneficio que deja dentro del mundo en el que estamos. O sea, yo te voy a hablar de teatro, que es lo que conozco bien, ¿vale? El teatro, las entradas están por debajo del precio de coste. ¿Qué quiere decir eso? Que cada vez que tú pagas una entrada de teatro, en realidad el artista, o sea, hay alguien que está perdiendo ahí, normalmente suele ser el artista. Entonces, hacer una buena gestión cultural para mí implicaría que también el acceso a la cultura cubriera los costes de las personas que están trabajando, que pudiera haber una buena inversión en marketing. Nunca, jamás una exposición de cuadros o una pieza de danza, una pieza de teatro podrá competir con el marketing que puede desembolsar una gran plataforma de streaming como Netflix, por ejemplo. Entonces, estamos en un lugar muy complicado porque mientras yo te hago este planteamiento capitalista, simultáneamente hay o sea, capitalista porque es el mundo en el que estamos, ¿no? Independientemente de mi ideología, pero es el funcionamiento de la economía actual. Mientras esto está por un lado, por otro lado también la cultura es un bien público, es un servicio, es algo de lo que todo el mundo podría disfrutar, y en esa colisión entre la realidad y el deseo, entre cómo debería ser, cuáles son los presupuestos que hay, cuál es su consideración social, cuál es su valor social, cuánto está la gente dispuesta a pagar. En todo ese entramado es donde se tiene que mover la gestión cultural, y la gente que gestiona lo tiene muy complicado porque son conflictos a veces que yo creo que son de una resolución quizá no imposible, pero desde luego muy complicada. Porque además el teatro debe cumplir una función social, ¿no? No solo limitarse a vender. Muchas veces las obras que tienen éxito, entre comillas, que son las más taquilleras, pues son comerciales, son... quiero decir, todo el mundo las va a ver porque sabe lo que va a ver, ¿no? Pero a lo mejor no cumplen esa función social que debieran. Es que, ¿qué es la función social también? ¿Sabes? O sea, la función social creo que tiene que ver con la conexión con la sociedad de tu tiempo. No tiene por qué ser necesariamente ajena al entretenimiento, desde mi punto de vista, sino que tiene que ver con los intereses, los modos de comunicación, los temas que le interesan a la gente, y por supuesto también con el esparcimiento y el ocio que para mí forman parte de esto. O sea, no sé, Los Miserables ahora es alta cultura, pero se imprimió por fascículos y era un suplemento de un periódico. Era el folletín que la gente leía los domingos, el que sabía leer se ponía a leerlo y alrededor pues otros escuchaban. Entonces creo que esa diferenciación entre lo comercial y lo no comercial no es útil a la hora de plantear lo de la función social. La función social es que conecte con los modos de tu tiempo, y que dentro de eso pues habrá obras que tendrán unos valores, una ideología, otras obras tendrán otra ideología, unas obras incitarán más a la reflexión, otras serán entretenidas e incitarán a la reflexión. Bueno, si no son entretenidas no van a ningún sitio, desde luego. O sea, Sí, lo decía Bertolt Brecht, pues no lo digo yo. Las obras de teatro tienen que ser entretenidas, pero creo que hay algo que va mucho más allá cuando se habla de función social, que no es exclusivamente hacer obras de denuncia. Creo que es mucho más amplio. Y además, ahora que hablábamos de lo comercial, lo no comercial, siempre se ha estado haciendo estos últimos años una división muy clara entre el on y el off, pero ahora parece que los papeles se van invirtiendo un poco, porque se había estancado la idea de que el on era lo más comercial, por llamarlo de alguna manera, el off era lo más reivindicativo, pero ahora se está difuminando el tejido teatral general, ¿no? Es que sabes lo que pasa, que dice un teórico norteamericano que se llama Bert O. States, dice que toda imagen artística o toda corriente artística tiene 4 fases: la innovación, la experimentación, o sea, la innovación, la convención, que sería el teatro comercial que tú dices, el cliché y la parodia. En el teatro comercial podrían estar estas 3 últimas, y en el off sería esta primera.
esto durante mucho tiempo, como bien has apuntado, ha coincidido también con unos circuitos concretos de distribución. Ahora está todo mucho más borroso porque hay cosas que aparentemente son experimentales, pero que se están exhibiendo en espacios más grandes o de mayor repercusión. El teatro, evidentemente, todos queremos llenar las salas de teatro, o la gran mayoría de los que hacemos teatro queremos que venga público a verla. Entonces, hay gente que aspira a otro tipo de teatro comercial. Yo creo que sí que se han difuminado un poco esa equivalencia entre circuito y tipo de teatro, pero creo que eso no quiere decir que entre los tipos de teatro, entre el teatro innovador y el teatro convencional, haya un puente, ¿cómo decirlo?, fluido, ¿sabes? Creo que los tipos de teatro sí que son más compartimento estanco y que donde está la fluidez es en los lugares de exhibición, que ahí sí que hay una amalgama mayor. Yo llegué a Mauthausen la noche del sábado 30 de noviembre del 40. Allí había muchos judíos y de todas las nacionalidades, austriacos, polacos, alemanes, y es que gente había de todos lados, muchos rusos y testigos de Jehová y gitanos y homosexuales. Algunos eran médicos, otros escritores, había hasta ministros y muchos críos, muchos que no tenían ni los 15 años. Y yo, Manolito, bueno, Manuel Díaz Barranco, que yo ya tenía 19 cuando entré, aunque a mí me llamaban el Lenteja. Allí mataron casi a 300.000 personas. Bueno, y ahora entrando en materia, Mauthausen es, en primer lugar, por supuesto que enhorabuena por la obra, porque es impresionante. En mi opinión, es una de esas obras que corroboran la experiencia del hecho teatral, que es un hecho que nada ni nadie puede sustituir, que lo vives y es una verdadera experiencia, que no es tan común verlas, dicho sea de paso. Pues muchas gracias. Muchas gracias por esa percepción, porque sí que es verdad que forma parte o sea, es en lo que yo trabajo o lo que o hacia donde me dirijo y voy buscando diferentes maneras de hacerlo en cada uno de los trabajos. Y en Mauthausen, cuando llegó Inma, y me propuso que fuera que le dirigiera la función y que le hiciera también la dramaturgia, que solamente teníamos unas cintas con los recuerdos de su abuelo. Uh-huh. Yo me lo planteé también, ¿no? O sea, cómo hacer que esto se convierta en una experiencia. Y para mí ahí un poco la clave está en que se están contando un relato. O sea, al final hay una cosa de base, más allá de todo el juego de los objetos que hemos hecho, que veo que has visto la función. O sea, más allá de todo eso, para mí la clave de la experiencia ahí estaba en: yo te estoy contando un relato a ti, público, que estás aquí. O sea, yo no estoy interpretando un papel, sino que te lo estoy contando. Entonces te apelo directamente. Y bueno, y si funciona, según me lo estás diciendo tú, pues bueno, me doy por satisfecha. Hombre, es que la verdad que la historia que hay detrás de esta función da para escribir varias novelas. Y es una historia que realmente es como que te reconcilia con el ser humano, ¿no? Te hace, no sé, sales con una idea muy distinta. ¿Cómo planteasteis este proyecto desde el inicio? La voz del abuelo de Inma, pues ¿cómo se puede construir para decir, bueno, en una hora y algo, voy a contar esto y que realmente la gente pues salga extasiada, que es como salió todo el mundo? Pues o sea, nosotros cuando empezamos a trabajar, ya te digo, Inma me llamó para que trabajara con ella en el proyecto y bueno, al principio hubo dudas porque, insisto, la obra no existía, no había texto, no había nada. Tuvimos dudas de si meter más actores, si no meter más actores. A mí finalmente me parecía que lo más interesante es que lo contara ella sola. Y entonces empezamos ha sido un proceso realmente muy cerebral. O sea, ha habido mucha reflexión al respecto. Nosotros al principio hicimos un extracto de las anécdotas que él cuenta en esa entrevista
de los lugares que recorre. Él lo cuenta en orden cronológico, porque le hacen una entrevista y está en orden cronológico. De las personas, a mí me parecía también importante que hubiera más personajes, aunque no hubiera más personajes, pero que pudiéramos hablar de más personas. Y cuando acabamos de escuchar las cintas, teníamos pues como un mapa conceptual con espacios y anécdotas, ¿no? Y cuando ya tuvimos eso, teníamos espacios, anécdotas y partes narrativas que yo sabía que no se podían convertir en anécdotas, pero que me parecía importante contar. Y entonces nos metimos en el espacio de ensayo, en el local de ensayo, con un montón de cachivaches, muchísimos más de los que hay en escena, pero muchísimos, había abrigos, pantalones, o sea, hay muchísimas cosas. Y nos pusimos a investigar con los objetos cómo podíamos contar cada una de esas anécdotas o dar alguno de esos espacios con los objetos. Y a partir de ahí fue como construimos la escaleta. A mí me parecía muy importante, como solamente iba a haber una actriz en escena, y yo creo que al final esto sí que es lo que responde a tu pregunta, pero como solo iba a haber una actriz en escena, me parecía importante que ella estuviera muy arropada. Entonces, que Mauthausen sea esa enorme es una partitura de principio a fin con los objetos. Yo creo que eso es lo que permite que al final, para el espectador, lo que le llegue sea la emoción, porque la actriz está en hacer, en contar, en mostrar. Y está acompañada, aún no estándolo, lo está. Era la idea siempre, o sea, ella tenía que estar muy tranquila, porque aunque estaba sola, tenía que estar acompañada y tenían que acompañarle desde los nazis, que estar allí, presentes todo el rato, hasta toda la gente de la que habla. Ella no podía sentirse sola en escena. Y además yo creo que esta obra, y según me estás contando cómo habéis construido el proyecto, yo creo que también tiene una parte además muy periodística, ¿no? Que es relatar las vivencias de su abuelo, ¿no? A la vez que se está haciendo una dramaturgia de ello. Hombre, tiene una parte periodística directa de teatro documental, porque nosotras partimos de unas grabaciones concretas. O sea, no tenemos otro material del abuelo de Inma, de Manuel Díaz, solo esas grabaciones, o sea que ya partimos de una entrevista en sí mismo, y luego viene también toda otra parte de documentación propia a la hora de escribir el texto, porque él no lo cuenta todo, pero a nosotras, cuando estábamos en el proceso de creación, nos parecía importante siempre contextualizar, pues no sé, lo del fútbol, él no lo cuenta, por ejemplo, eso es documentación. Él no cuenta cómo murió en una cámara de gas tampoco, por ejemplo, porque no le pasó nunca. Claro, entonces hay muchas cosas del propio texto que forman parte de la investigación. Él tampoco cuenta todo lo de Francisco Boix, sí que lo relata un poco, pero exactamente cómo hacían el trasvase de los negativos, todo eso ha sido documentación a lo largo del proceso, pero sí, claro, tiene ese punto periodístico. Y bueno, has comentado antes que la interpretación de Inma González tenía que sentir que estaba acompañada, ¿no? Pero es que realmente es sublime, parece que se deja la voz, el cuerpo, todo en esa función, ¿no? Consigue reencarnar realmente a su abuelo de una manera espectacular. Es que ahí yo, la verdad, lo he tenido muy fácil, porque Inma es una actriz fantástica. O sea, Inma es una actriz maravillosa. Nos hemos entendido de una manera increíble durante todo el proceso, pero justamente el personaje del abuelo lo que ha brotado de todo este trabajo, ¿sabes? O sea, no hay un trabajo tan exagerado de trabajar el personaje como tal, sino que anclada en todo eso que te estoy contando es de donde ha brotado el personaje del abuelo. Pero vamos, ella como actriz es maravillosa, y a nivel creativo vamos, o sea, nos hemos entendido de una manera en la que muy pocas veces te entiendes durante un proceso de estas características, ¿no? Todo el trabajo con los objetos, con la búsqueda, el ajustar el texto a los movimientos de la escenografía. O sea, todo eso, para que luego llegue solamente la emoción, todo eso, ella es una actriz de una técnicamente es impecable.
impecable. Y toda esta emoción que cuentas que consigue transmitir Inma, a pesar de relatar realmente un drama, porque la situación que relata es terrible, se hace con humor, ¿no? El humor como supervivencia. Y al final tienes esa sensación agridulce porque por un lado descubres como un lado el ser humano, en el caso de ellos, de cómo al final pues siempre acababan disfrutando de las pequeñas cosas, por decirlo de alguna manera, pero con un lado de drama detrás, ¿no? Esta manera de usar el humor, pues eso, como herramienta de supervivencia. Es que yo creo que el horror siempre se ve con perspectiva. O sea, creo que el horror forma parte de mirar las cosas desde la distancia. La cotidianidad siempre es mucho más gris. O sea, más gris en el sentido de que con más matices, ¿no? Con muchos más matices. Entonces, bueno, nadie está 24 horas llorando. De hecho, si estás 24 horas llorando en un campo de concentración, a las 2 semanas desapareces. Y creo que muchas veces cuando miramos estas grandes tragedias de la historia, como las miramos con perspectiva, nos conmueve la tragedia, pero luego cuando estás allí en el sitio, es que, bueno, pues es igual que cuando en un funeral, no sé, de repente se cae la corona de flores que estaba encima del ataúd y se cae encima de no sé qué, de alguien y le hace daño en el pie y te hace gracia. Bueno, no sé, quizá no era el mejor ejemplo, pero ¿me entiendes lo que te quiero decir? Que de repente estás en una situación tensa. En una situación tensa y aparece la risa y al contrario. Entonces, claro, es una estrategia de supervivencia, pero yo creo que también es un modo de estar. Que yo creo que al final, en ese tipo de situaciones, no te digo que todos los seres humanos, posiblemente la gente que tenga más perspectiva sean los que antes caigan, pero yo creo que bueno, que también se puede reaccionar así. De hecho, él reaccionó así. Y con respecto a la dirección y escenografía que antes comentabas, me parece muy, muy llamativo el uso que hacéis de los elementos. Decís que al principio tenéis muchos bártulos que yo creo que principalmente se acabaron reduciendo en 2, la escalera, que es como el eje central de la obra, que está llena de significado, y los zapatos que inundan de personas el escenario. Me parece, a mí lo de los zapatos me llama muchísimo la atención, me parece que consigue un efecto real, sientes ahí a toda esa gente. Y además de la elección de la música, que también me parece magnífica. ¿Cómo llegasteis a la elección de estos 2 objetos, de todo lo que en un principio escogisteis? Pues fue un poco una selección natural. O sea, íbamos probando, íbamos testando qué es lo que queríamos hacer, qué es lo que queríamos contar y qué objeto nos servía para contar lo que queríamos contar. Y al final, como también el objetivo siempre fue reducir, al final nos fuimos quedando con estos objetos. Recuerdo que al principio, por ejemplo, tiras de zapatos había como el doble, pares de zapatos había muchísimos más, teníamos ropa de diferentes tipos, diferentes abrigos, rebecas, bolsos, o sea, un poco desde el imaginario de los crematorios. O sea, cuando llegaban a los campos de concentración se les despojaba de todos los objetos personales. Entonces, desde ese imaginario de todos los objetos personales teníamos muchísimos. Al final se vio que era muchísimo más útil que Inma llevara esa ropa que lleva y que en realidad el resto lo hiciera de una manera mucho más simbólica. Y en cuanto a la música, en realidad la música está compuesta específicamente para la obra. O sea, no la hemos elegido. Luis Miguel Lucas, que ha hecho un trabajo increíble. Sí, es impresionante. Pues ha compuesto la música específicamente para la obra. Hay algunas músicas que están basadas en cantos de obreros húngaros que hacían durante el tiempo de los campos de concentración. O sea, está como muy... O sea, está muy, muy elegida.
Pues un gran trabajo y bueno, esperemos que salga y que dure muchos años en la sala, en la nave 73 o en cualquier otra, porque desde luego que yo creo que es una obra que todo el mundo debería ver. Y de hecho, mi primera sensación dije, si todo el mundo, si los adolescentes, chavales de instituto viesen esta obra, otro gallo nos cantaría. Me parece una obra que además se educa mucho. Muy bien, pues muchísimas gracias. Ojalá te escuche mucha gente y quiera venir y la vea. Eso sí, pero antes de despedirnos también me gustaría comentar que tienes Cama en los Teatros Luchana, que es una obra que está desde luego que deslumbrando mucho en este principio de temporada. El texto es muy especial, ¿no? Es parte de... Por una parte parece como un poema lleno de imágenes subconscientes que le van llegando al espectador según avanza la trama. Bueno, el texto está planteado como un recorrido por la vida de una pareja desde que se conoce hasta que se separa, y en cada momento, o sea, señalo 5 momentos concretos de la vida de esa pareja y en cada momento utilizo un código lingüístico distinto y por tanto un código escénico distinto. Entonces, o sea, a cada persona que lo ha visto le ha tocado más una parte y hay gente que sí que la parte de poema, lo lírico que tiene Cama es un poco lo que le ha tocado, pero por ejemplo también hay escenas que son, la primera escena es completamente realista. Sí. Sí. Es una obra que representa muy bien la vida en una pareja y que además me parece curioso la relación que has hecho de que lo personal en el fondo también es político en relación al feminismo y cómo acaba influyendo en esa pareja, ¿no? Bueno, es que eso, o sea, es la gran frase del feminismo, ¿no? Eso llevan diciéndolo desde que empieza o sea, incluso desde la propia Revolución Rusa, ya había feministas dentro del Partido Comunista que estaban intentando decirle a Lenin, oye, tenemos que hablar de los cuidados, tenemos que hablar del trabajo doméstico. Y Lenin no les hacía caso, decía que primero la revolución y luego ya hablemos de lo otro. Entonces sí, claro, lo personal es político. Cuando tú te enfrentas, no te enfrentas, pero cuando te enfrentas, confrontas, convives con una persona, no solamente estás conviviendo tú como individuo, estás tú con todas tus construcciones socioculturales, con todos tus prejuicios, con tu ideología. Y es una de las cosas que hablamos durante el proceso de ensayos. Es muy difícil enamorarte de alguien con una ideología radicalmente opuesta a la tuya. Aunque puedas tener, o sea, normalmente te enamoras de gente que piensa más o menos como tú, aunque puedas tener matices, ¿no?, sobre algunos asuntos. Pero claro, sí, lo personal es político y por eso me parecía que a la hora de hablar de feminismo, plantearlo en la cama, que es lo más íntimo que existe, me parecía que era muy interesante y que podía ser revelador en algún sentido. Sí, lo ha sido, desde luego. Y en relación a, ya para concluir, hablamos de feminismo, también de dramaturgia. La dramaturgia femenina está aumentando, pero ¿cómo percibes tú esta situación siendo tú una dramaturga? Pues la situación es es piramidal, como en absolutamente todos los otros campos laborales, excepto en los campos de los cuidados y de la limpieza. O sea, es piramidal. En la base hay muchas mujeres dramaturgas y directoras, y a medida que va habiendo más recursos disponibles, desciende el número de mujeres dramaturgas y directoras, hasta llegar, por supuesto, a lo que son los grandes gestores culturales o los directores artísticos de los centros públicos. Madrid me parece en ese sentido una excepción por los últimos concursos que hubo el año pasado, que las últimas 6 direcciones artísticas se hicieron y azarosamente fue en paridad. O sea, se eligieron mitad y mitad. Pero sí que es verdad que si miras la gestión de teatros públicos en el resto de España, la mayoría sigue siendo abrumadoramente masculina. Pero vamos, no me parece en ese sentido que haya una diferencia esencial con otros campos, ¿sabes? Creo que es piramidal y que no hay en el fondo una voluntad política real para que esto cambie, porque si la hubiera podría cambiar inmediatamente.
el Instituto Sueco del Cine, hace, no sé si fue 4 o 5 años, fue nombrada una mujer como directora, y entonces cambió la política de concesión de subvenciones al cine sueco, de manera que las películas tenían que tener paridad en los equipos, en la parte fundamental, ¿no? En la de creación, dirección, guión, etcétera. Y en cuestión de 2 años, el cine sueco, la mitad de las películas son dirigidas por mujeres. O sea que se puede hacer. Es cuestión de voluntad. Es cuestión de voluntad. Tienes que cambiar los criterios y hacer que las productoras privadas también estén interesadas en contar con directoras y con dramaturgas. Se puede hacer. Esperemos, y de hecho que se haga. Ya que nuestra sección se llama Sin café como excusa, nos gustaría preguntarte el primer nombre que se te venga a la cabeza, y puede ser hipotético, ¿con quién te tomarías un café sin dudarlo? Dios mío de mi vida, con Albert Einstein, por ejemplo. Buena opción. Y si tuvieses que decir en una palabra, ¿dirías que el teatro te da? Vida. Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros, Pilar. Esperamos que Kama y Mauthausen tengan muchísimo éxito y que sigas haciendo estas creaciones. Nada, muchas gracias a vosotros por este rato.